Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a la comisión Buenas número tardes. 2 de Derecho Administrativo. Ya tuvieron clase con la doctora Giacondino el día martes. Somos muchísimos. Yo pensé que íbamos a ser muchos menos. Mari me dijo que éramos cerca de 20. Veo que somos 37 a la fecha, al momento. Así que, bueno, es un gusto. Mi nombre es Fernando Rizzi, como lo están viendo anotado, debajo del cuadrado. Y estoy en esta comisión, en esta cátedra hace muchos años, desde que era ayudante alumno, en los años 90 y pico, y estoy también en la materia de Derecho Político, al ingreso, quizás con alguno o alguna nos conozcamos desde allí. Eh, Trabajo en la función pública desde hace mucho tiempo. En este momento me toca ser defensor del pueblo, de la municipalidad, que es un cargo, como ustedes conocerán, que hay un defensor del pueblo en la nación, creado por la Constitución, que no está nombrado, hace 17 años que no está nombrado, lamentablemente, en una violación más a nuestra Constitución. Hay también Defensoría del Pueblo en la provincia de Buenos Aires y en nuestro municipio de General Pueyrredón, que eh, es colegiada, somos 3 defensores. Así que bueno, yo estoy desde hace 8 años allí. Antes estuve en otras funciones públicas, en la Dirección Nacional de Migraciones, fui concejal, y soy abogado permanente, ahora con licencia de la municipalidad, uno de los integrantes de la Secretaría Legal y Técnica. Así que bueno, es un gusto. Me gustaría que prendiésemos todos la cámara, si nos vemos, nos conocemos, y que no sé si llegaremos a hacer una introducción cada uno, pero si quieren alguno presentarse y decirnos si es de Mar del Plata, si no es de Mar del Plata, si trabaja en alguna función jurídica, en algún estudio, en algún juzgado, o dónde trabaja. Así que les dejo la oportunidad de presentarse ordenadamente. ¿A quién tenemos? A Débora, la veo desde hace un ratito ahí, está al lado mío. ¿Qué tal, Débora? Contanos. ¿Qué tal? Buenas tardes. No sé si me escuchan. ¿Sí? Sí, Bueno, soy Débora Martínez. Hace 5 años vivo acá en Mar del Plata. Es el tercer año que curso en la facultad. Por el momento no estoy trabajando, solamente me dedico a estudiar. Y nada, lo conozco a usted de Derecho Político. Ah, mira qué bueno. ¿Y de dónde sos? Viví en Castelli. Ah, de Castelli, muy bien. De Castelli, sí. Bueno, bien. Gracias. No, gracias a usted. A ver, Candela, Chandía. hola profe, buenas tardes a todos. Bueno, yo soy de Batán, estoy estudiando y trabajando cuidando chicos y dando clases de inglés. Y bueno, me gustaría en algún momento poder trabajar en algo relacionado a lo que estoy estudiando. Seguro, claro que se va a dar. Karina Gómez. Hola, buenas tardes. Bueno, me llamo Karina. No estoy trabajando en este momento. Volví a la facultad, la había dejado, y soy de Mar del Plata. Hice el ingreso con usted en el 2010, en Derecho Político. Ah, mira qué bueno. Sí, Gracias. nada de nada, gracias. Karina Bustos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, yo soy de Mar del Plata y lo mismo, gracias a la pandemia, es lo único que se beneficia, pude retomar la facultad. Tuve que dejarlo en su momento, hace unos años, por el tema de trabajo y ahora puedo retomar. Así que es el primer año que retomo. Buenísimo. Tomás Lynch. Hola, buenas tardes, doctor. Bueno, mi nombre es Tomás. No soy de Mar del Plata, soy de San Cayetano, Ah, un muy bien. pueblo a 200 kilómetros de Mar del Plata. Buenísimo. Y bueno, ingresé en el 2019 y en este momento estoy en mi ciudad
por la virtualidad. Bueno, un saludo para toda la ciudad ya. Muchas gracias. Ya nos veremos personalmente pronto, si Dios quiere. Ojalá. Jano, Hola, ¿qué tal? ¿Se me escucha? ¿sí? Me llamo Jano Longo. No soy de Mar del Plata, soy de Villa Gesell. Bien. Y por suerte con la virtualidad me pude quedar acá en Gesell con mi familia y no me tuve que mudar a Mar del Plata. Y no trabajo, me dedico a estudiar, nada más. Bueno, muy bien. Decime, Jano, ¿cuándo es la fiesta de chocolate allá? El fin de semana pasado. Ah, ya lo perdimos. Fin de semana largo fue. Bueno, pero el 12 de octubre no hay paella. Sí, sí, Ah, sí, bueno, sí. te vamos a visitar. ¿Cuántos podemos quedarnos en tu casa? Lo que quiera, lo que quiera. Bueno, nos organizamos. Antes ustedes no recuerdan porque entraron en otra facultad posterior a la nuestra, pero nosotros estábamos en principio en el feo, en el feísimo complejo universitario de Peña y Funes, era muy fea la facultad, pero lo que tenía de bueno en esa época es que en las cursadas se hacían comidas o asados o salidas. Entonces, en muchas materias había salidas que han quedado en la memoria y eran gloriosas esas salidas, juntarnos en asados, en la casa de alguno, en la quinta, en algún garage, en algún quincho. Se usaba mucho. Ahora no se usa más, hace años, y menos ahora con la virtualidad. Así que bueno, se lo han perdido, nosotros lo hemos tenido hace años atrás. María Emilia Otero. Hola, ¿qué tal? Bueno, soy empleada administrativa, trabajo hace 15 años para un concesionario. Había empezado a estudiar en el 2010, llegué hasta la mitad de la carrera, después fui mamá, tuve que abandonar y ahora estoy retomando mis estudios. ¿Y tenés una nena? Un nene tengo, Un nene. sí. Bueno, tráelo a clase algún día. Sí, está acá, está acá. Ah, bueno, en cualquier momento se acerca. Sí. Bueno, muy bien. Gracias, Diana. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Mi nombre es Dayana, soy de acá de Mar del Plata. Hace muchos años me mudé para acá y nada, en este momento no trabajo y elegí hacer la cursada virtual y no lo conocía a usted de Derecho Político. Ah, bueno, muy bien. Ahora nos conocemos. Sí. Francisco Juan, y no sé el apellido. ¿Qué tal? Buenas tardes, profe. Juan es mi apellido, Francisco mi Ah, bien. nombre. Soy de acá de Mar del Plata y nada, por ahora solo estoy estudiando y es mi tercer año en la facultad. Buenísimo, Francisco. Julieta Blanco. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, mi nombre es Julieta, tengo 23 años y en este momento solamente estoy estudiando y bueno, me gustaría trabajar en un futuro no muy lejano de lo que estoy estudiando, obviamente. Seguro, muy bien. Victoria Liesegan. Hola, yo también soy de Mar del Plata, no estoy trabajando en este momento, pero también me gustaría trabajar en la justicia, así que nada, apuntando a eso. Un querido profesor, el doctor Liesegan. ¿Algún familiar tuyo? Sí, mi abuelo. Ah, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Un gran recuerdo. Cintia Toledo. Hola, ¿cómo están? Vivo en Balcarce en este momento, así que cursar virtual es súper necesario. Retomé la facultad el año pasado, después de varios años de haber dejado, así que acá estoy. En cualquier momento aparece mi hija, así que Bien, corriendo. Disculpe si interrumpe. No, por favor, al contrario. Buena Micaela cursada Berta. para todos. Gracias. Micaela se fue a preparar un mate. Lucía Salgueiro. Acá estoy, profe. Buen día. Bueno, mi nombre es Lucía, tengo 20 años, soy acá de Mar del Plata y ahora estoy estudiando estoy trabajando en el estudio de mi mamá, un estudio jurídico. Bien.
así que estoy a full con eso. Bueno, bien. Saludos a tu madre colega entonces. Le mando. Micaela Berra, ¿no vino? ¿No volvió? María Victoria Collado. Hola, profe. Hola, Victoria. Nada, yo soy de Mar del Plata, es tercer año y nada, no trabajo, solo estudio. Bien. Bienvenida. Melissa Hunger, ¿habías hablado o no? Hola, no había hablado. Bueno, yo soy acá de Marvel y también tercer año de la carrera y por ahora nada más me dedico al estudio. Bueno, bien. Bien. Lucas Dragisevich, ¿qué es croata el apellido? ¿Cómo andás? Sí, es croata. Ah, croata, muy bien. O sea Yo estoy estudiando también, voy por el cuarto año y trabajo en un estudio jurídico con el doctor Richeri. Ah, muy bien. Muy bien. Un gusto, Lucas. Lucía gusto igual. Simón, ¿sigue? Hola, sí, me llamo Lucía y me dedico a estudiar por ahora, estoy en tercer año de la carrera. ¿Sos de Mar del Plata? De Mar del Plata, sí. Muy bien. Jazmín Pichera. Hola, soy de Necochea, tengo 22 y también estudio nomás. Bueno, bien. ¿Cómo está Necochea? Estaba lloviendo torrencialmente a la mañana y ahora se despejó, está hermoso. Ah, bueno, acá está saliendo el sol. Nahuel Nasif, Dimuro. Hola, buenas, profe. Hola. Yo, bueno, soy de Mar del Plata, este es mi cuarto año. Tuve un año que tuve que dejar por temas personales. Y bueno, nada, solo estudio actualmente y esperemos que vaya bien este año. Esperemos y que esta pandemia se termine rápido. Consuelo. Hola, buenas tardes. Bueno, me llamo Consuelo, también soy de Mar del Plata y este es mi tercer año de la carrera y estoy trabajando actualmente en una escribanía. Ah, muy bien. Linda experiencia. Sí, muy lindo. Carolina Buda creo que ya habló, ¿verdad? Hola, buenas tardes. No hablé. No tengo cámara porque estoy en la computadora de escritorio. Ah, muy bien. Bueno, sí, yo también soy de Mar del Plata y estoy en el tercer año y trabajo en un estudio jurídico también, de secretario. Bueno, Carolina, muy bien. Muchas gracias. Martínez Delfino. Buenas tardes, doctor. Mi nombre es Inés, también de Mar del Plata, cursando el cuarto año. En este momento no estoy trabajando, pero estuve en el negocio de mi padre y también con mi tía que en el estudio contable de ella. Ah, muy bien. Está bueno tener nociones de contabilidad. Y, Dicen que los abogados no sabemos manejar los números, así que... y a mí la parte que me interesa seguir, que es penal tributario, Claro, me va a servir también. muy bien. Maite. Estará con Micaela. Se habrán ido a preparar el mate. Milagros, ¿sigue? Milagros Miquia. Hola, profe. Yo Hola. soy de Balcarce, también estudiando virtual y todavía no tengo trabajo, mantenida. Bueno, bien. Bienvenida. A ver quién sigue del otro lado. Ah, del otro lado son los mismos que estuvieron recién. Guillermina Moya, me falta, Estefanía. Guillermina, ¿estás por ahí? Estefanía, no tenés micrófono. Guillermina nos manda saludos, dice que no tiene micrófono. Carla Valdés. Estefanía Sandoval, ¿vos nos habías saludado ya? No, profe. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bueno, yo soy de la provincia de Salta. En este momento estoy viviendo en Buenos Aires y bueno, es muy importante la virtualidad. ¿De qué parte de Salta? De Salta capital. Ah, qué lindo. Tan linda que enamora, dicen, ¿no? Sí.
Te salvaste que no tenemos clases y no tenías que hacer unas empanadas para todos. Bueno, Estefanía, un gusto. Bueno, gracias igualmente. ¿Estás viviendo en Capital, me dijiste? Sí, en Cava. Ah, bueno, bien. Y acá nos manda un mensaje Carla Valdés, que no tiene micrófono, es de Mar del Plata y trabaja en la administración pública hace 8 años. ¿Dónde, Carla? ¿En qué oficina? Te leemos. En la base naval, muy bien. Yo tengo una querida amiga ahí que es Carolina Boya, que está en la parte de relaciones públicas. Así que bueno, no sé vos en qué parte. Ah, la conocés a Caro. Bueno, mandale un saludo grande. Bueno, tenemos gente repartida por todos lados. En la justicia no tanto, pero en estudios jurídicos, en comercio, en base naval. No sé quién me faltaba, porque se me mezclaron todos, se me corrieron todos los cuadraditos, los rectángulos, mejor dicho. Si faltaba alguno presentarse. ¿Estamos todos? Bueno, me da risa porque éramos 37 al principio, se deben haber asustado algunos. Y se fueron, se escaparon. Bueno, tuvieron clase con la doctora Giacondino el martes. Así que la idea es que los martes lo tengamos juntos, nosotros, clase, y con Mari los días jueves. Pasa que por esta semana cambiamos. Nosotros vamos a empezar viendo fuentes del derecho administrativo. No sé qué panorama les pintó Mari del derecho administrativo. Generalmente se asustan mucho con la materia. Es una materia terrible, difícil, aburrida, los exámenes no los pasa nadie. De hecho, esta materia le bloqueó la carrera a mucha gente que no se pudo recibir nunca. Tienen un promedio de estudio de entre 10 y 12 horas diarias, si empiezan hoy, si no empiezan hoy ya no llegan para los parciales. Hay un final de toda la materia que es con ametralladora y torturas. Y bueno, eso parece que para algunos es la imagen de derecho administrativo. Ah, Micaela, acá está Micaela, llegó. ¿Querés presentarte, Mica? Hola, ¿qué tal? Acá estoy. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien. Vamos que te habías ido a hacer un matecito. No, estoy con una bebé por eso. Oh, qué lindo, mirá. Escuchaba que me nombraban, pero no podía hablar. ¿Estaba durmiendo? Sí. Bueno, Estoy viviendo en La Dulce, que es partido de Necochea. sí, claro. Y el año pasado dejé y volví ahora este año a retomar. ¿Y cuándo fuiste mamá? Y hace un mes, tiene un mes. Ah, bueno, mirá, qué bueno. O sea que te vino bárbaro la virtualidad. Sí, la verdad que sí. Bueno, felicitaciones. Gracias. Bueno, les decía, para algunos esa es la imagen del derecho administrativo, una materia tipo monstruo, de una cosa rara que mucho no se entiende, y que está por allá arriba, en una estratosfera inalcanzable, y sin embargo el derecho administrativo es un derecho, es la rama del derecho más vinculada a la vida de todos nosotros. Es excelente. No tenemos que pensar en qué está pasando en la Quinta de Olivos, más allá de que está en el debate, en el tapete la Quinta de Olivos, con las fotos y los videos, pero no tenemos que estar pensando qué pasa en la Quinta de Olivos o en la Casa Rosada, o en algo que es secreto, ultra reservado, y a lo que nadie tiene acceso, ninguno tiene acceso, porque la administración pública vive en nosotros y nosotros en la administración pública, y el derecho administrativo es un conjunto de normas y principios que regulan nuestra vinculación como ciudadanos con la función administrativa del Estado, es decir, con la administración pública. ¿Y esto dónde se plasma? A ver quién me dice dónde encontramos una relación nuestra con la administración pública. Digan lo que les surja. ¿Dónde les parece que nos vinculamos con la administración pública como ciudadanos? ¿Con los impuestos? Los impuestos, bien, Nahuel, sí. Pero si no pagas impuestos o si no fuiste todavía
al Rapipago, ¿dónde más cerca, más próximamente nos vinculamos con la administración pública? María Inés, ¿estaba por decir algo? ¿Qué estamos haciendo acá? En este momento. Con la facultad. Con la facultad. Exactamente, ni más ni menos. Esto que estamos teniendo ahora nosotros, más allá de ser un Zoom y de estar conversando, es una relación de derecho administrativo, porque se da en el marco virtual, en este caso, no físico, pero se da en el marco de una persona pública estatal, que es la universidad pública. Una personalidad jurídica constitucional. Están creadas por la Constitución las universidades, con sus características, que son gratuitas, que son cogobernadas y que son autónomas, que tienen un régimen jurídico especial, protegido por nuestra Constitución, para que no sean presa del manoseo político o político partidario, para que no corran la suerte que pueden correr o que quieran darle los gobiernos de turno, sino que es una institución científica que trasciende a los gobiernos de turno y conforma una auténtica política de Estado. Pero en ese ámbito universitario nosotros tenemos una relación de derecho administrativo. Yo como empleado del Estado Nacional, como docente, que he sido designado en virtud de un concurso, en virtud de un estatuto que regula la función pública universitaria, que es el Estatuto de la Universidad, creado o sancionado en ejercicio de la autonomía de las universidades, de lo cual vamos a hablar más adelante, cuando veamos el artículo 75, y que percibo un emolumento estatal que surge del Estado, que me aporta el Estado, y ustedes como estudiantes de una universidad pública que tienen relaciones de derecho administrativo porque son titulares sujetos de derecho administrativo, titulares de derechos públicos subjetivos frente al Estado argentino, que son los de recibir una enseñanza universitaria y obtener una acreditación académica el día que rindan los parciales o el día que se reciban, que les va a dar, a su vez, un título universitario de grado, que es un acto administrativo del Estado argentino, que les va a reconocer una formación académica. Y después van a ir al colegio de abogados a obtener su matrícula para trabajar de abogado, los que quieran hacerlo. Y eso el colegio de abogados lo hace sin ser Estado, porque no es estatal el colegio de abogados, pero sí es una persona de derecho público, lo hace en ejercicio de una función administrativa que le delegó el Estado. El Estado bonaerense le delegó al Colegio de Abogados de la provincia de Buenos Aires la función del control de la matrícula de los abogados. Por lo tanto, para ejercer su profesión, cada uno de ustedes va a tener que obtener una matrícula que es un acto administrativo que otorga el Colegio de Abogados, que como decíamos, ejerce función administrativa, como si surgiera del Estado, sin ser Estado. Estas son los que nosotros denominamos personas públicas no estatales. Pueden ser corporaciones, pueden ser otro tipo de entidades, consejos, universidades de gestión privada. El caso de los colegios profesionales son personas públicas no estatales, de derecho público obviamente, que desarrollan función administrativa y que generan una relación también de derecho administrativo como si estuviéramos tratando con el Estado. Pero no solo ahora estamos vinculados a la administración pública o al derecho administrativo. Cuando nacemos, nos inscriben en el registro civil y nos dan un nombre, que si bien es un atributo de la persona, el nombre, regulado por el Código Civil, también es, o también tiene una faceta administrativa, porque se registra ese nombre, se otorga y se registra ese nombre a un DNI
y se inscribe en un registro público del Estado, que es el registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas. Lo mismo pasa cuando fallecemos. No es que cuando fallecemos nos den un nombre, que ya teníamos cuando nacimos, sino que cuando fallecemos se inscribe en nuestro Estado Civil, en nuestra novedad, que es el fallecimiento, la defunción, en un registro civil. Y va más allá de esto, va más allá de nuestra propia muerte, nuestra vinculación con el derecho administrativo. Porque con nuestros restos mortales o se enterrarán en un cementerio público o privado. Si es un cementerio público es una persona de derecho administrativo. Si es privado estará regulado por el derecho administrativo a través de las leyes que regulan a los cementerios privados, leyes de habilitación, de funcionamiento, etcétera, etcétera. Si nos creman, habrá un permiso administrativo para hacer la cremación y una supervisión del Estado de esa cremación. Y si nosotros quedamos en un cementerio público o privado, se seguirá utilizando un permiso de uso de un nicho, de una bóveda, de un enterratorio, de lo que fuere, que es un permiso administrativo, un permiso del derecho administrativo, y se pagará un tributo, que es un impuesto, como bien decía Nahuel. Estamos también trastocados, atravesados por los impuestos, que son prerrogativas que tiene el Estado hacia nosotros, o derechos que tiene el Estado hacia nosotros de percibir nuestra contribución al sostenimiento de la función estatal. Y esto viene del derecho político, ¿no es cierto?, de qué es un Estado. Estado es una nación, una población, un pueblo, que conforma una nación que se organiza en un territorio determinado, con autoridades determinadas que conforman el gobierno, en sus distintos ámbitos, el ámbito municipal, local, provincial, nacional, en sus distintos departamentos, el ejecutivo, el legislativo, el judicial, y una legislación que es la que organiza. Por eso decimos, o está la frase esta, de que Estado es la nación jurídicamente organizada, es decir, la población que vive en un territorio, que está organizada jurídicamente y que tiene un gobierno que la administra y que la regula, que es el gobierno. Cuando hablamos de Estado no hablamos de gobierno, hablamos de todo, del territorio, de la población, del gobierno y de la ley. Y esa ley es la que establece los impuestos como contribuciones para sostener toda la estructura y todo el aparato o el andamiaje estatal. Esto es un poco derecho político, un poco derecho constitucional y un poco derecho administrativo. El derecho político se encarga, que ustedes han visto, se encarga del estudio de la organización de los estados, las formas de estado, la organización constitucional, etcétera, etcétera. El derecho constitucional se encarga de la organización constitucional de un determinado estado, o de los tipos de constituciones que rigen en los distintos estados. El derecho administrativo regula más por debajo, el derecho político arriba de todo, el constitucional más concreto, más bajado a la realidad. Y el derecho administrativo debajo del derecho constitucional, más vinculado todavía a la vida cotidiana del ciudadano. Es decir, se encarga de nuestra vinculación con la administración pública, o con la administración, o con la función administrativa que ejerce el Estado o las personas públicas no estatales. Si voy rápido o si tienen alguna consulta, me frenan. Si no, sobre esto vamos a volver. Estamos haciendo una rápida presentación de la materia. Y decíamos que esa relación nuestra va a abarcar desde que nacemos hasta que morimos y mucho después de que morimos, hasta que nuestros restos ya no están más en un cementerio. Pero mientras estén en el cementerio vamos a estar usando o usufructuando, una forma de decir, un espacio concedido por el Estado o autorizado a conceder por el Estado, en el caso del cementerio privado, una parcela en un cementerio privado, que está regulado por el Estado a través de una función del Estado que regula el derecho administrativo, que es la función de policía, el poder de policía que todos escuchamos, y esto pertenece al derecho administrativo.
Y ese contrato mediante el cual a mí me dan un nicho en un cementerio público, ¿es un contrato administrativo o es un permiso administrativo? Depende la figura jurídica que se utilice. Pero en el interín nos educamos, fuimos a la primaria, fuimos al jardín de infantes, fuimos a la secundaria, a la universidad. Todos los establecimientos educativos están regulados por una ley administrativa del Estado, que es la Ley de Educación, la Ley General de Educación y la Ley de Educación Superior, que es la que nos dice que la educación es siempre pública, pero puede ser de gestión pública si la presta el Estado, o puede ser de gestión privada, si la prestan instituciones de derecho público no estatal, como son los colegios privados, o como son las denominadas universidades privadas, que en realidad son universidades de gestión privada. En el interín entramos a trabajar el Estado, como muchos de ustedes trabajan en el Estado, por lo tanto tenemos una relación de derecho administrativo con el Estado, siendo empleados del Estado. Aportamos a la Seguridad Social, que es una organización administrativa del Estado, como es ANSES, o como es el Instituto de Previsión Social en la provincia de Buenos Aires. Tenemos obras sociales, que están reguladas por el derecho administrativo, la Ley de Obras Sociales o Prepagas de la Nación, 23661 creo que es. Después, cuando nos jubilamos, tenemos PAMI o IPS, por lo tanto tenemos un vínculo de derecho administrativo con el Estado. Tenemos una obra social estatal, a la cual podemos hacerle reclamos a través de recursos administrativos, utilizando la Ley de Procedimientos Administrativos de la Nación. En el interín, como bien señalaba acá, nuevamente lo vuelvo a nombrar a Nahuel, pagamos impuestos, no solamente cuando vamos a RIPSA, o cuando vamos a Pago Fácil, o cuando vamos a algún lugar con una boleta, sino que pagamos impuestos cada 100 pesos que gastamos. Estamos tributando 21 pesos de impuestos. Si vamos a la esquina ahora y compramos yerba y nos sale 200, 300 pesos, de esos 300 pesos, 2, 4, 6, 63 pesos son de impuestos, que estamos pagando directamente. A su vez tenemos servicios públicos. Tenemos gas, luz, agua, que son servicios públicos que se prestan por una concesión estatal o directamente por el Estado. Si vemos el agua, acá en General Pueyrredón, los que son de otros distritos tendrán otro régimen, la presta una empresa estatal, que es Obras Sanitarias, que es una sociedad de Estado municipal, es una persona de derecho administrativo. Y cuando yo voy a hacer un reclamo a OCE, ese reclamo es de derecho administrativo, está regulado por el derecho administrativo. El gas y la luz lo prestan empresas privadas, que sin embargo son concesionarias de servicios públicos otorgados por el Estado, y controladas por el Estado a través de los entes reguladores. Enargás, en el caso de Camusi, o SEBA, en el caso de EDEA, son organismos públicos que controlan a las empresas privadas que prestan servicios que son públicos, que han sido concedidos por el Estado. Y en el interín tomamos un taxi, que es un servicio público, concesionado por el municipio, con una tarifa que fija el municipio, que es de derecho administrativo. Tomamos un ómnibus, un colectivo, lo mismo pasa. Por lo tanto, en nuestra vida vivimos enroscados, de alguna forma, con el derecho administrativo. ¿Cómo no va a ser importante esta materia? ¿Y cómo no va a ser concreta y tangible esta materia? Si la estamos tocando ahora, la estamos viendo ahora cuando vemos este Zoom de derecho administrativo, pero no solo de la materia de derecho administrativo, sino de mi relación administrativa con el Estado argentino a través de mi pertenencia a la Universidad Nacional de Mar del Plata, en mi caso como docente, y en el caso de ustedes como estudiantes. Como estudiantes que están regidos por un reglamento de cursada, que es un reglamento administrativo que dictó la universidad en ejercicio de sus potestades autónomas, en virtud de una inscripción en la materia
que surge de un acto administrativo que la aprueba. Acto administrativo, reglamento, contrato administrativo, poder de policía, servicio público. Todas estas nociones que estamos viendo dentro de lo que es el derecho administrativo. ¿Qué es una materia particular? Lo es. Primero porque no es una materia codificada, si bien tiene códigos, no es una materia codificada. Tiene un código contencioso administrativo de la provincia de Buenos Aires, que es la que regula la función administrativa, la función judicial, el juicio contencioso administrativo. Pero a diferencia de otras materias, nosotros tenemos 3 grupos de normas en una sola materia. Cuando ustedes están acostumbrados a que en cada materia tengan un grupo de normas. Las materias de fondo, civil, penal, laboral, o las materias de forma, los procesales. Nosotros en una sola materia tenemos esos 2 grupos, las normas de fondo y las normas de forma. Pero además tenemos otro grupo más, que son las normas procedimentales, que no son normas de forma, como las contencioso-administrativas, sino que son normas de organización interna de la administración, sin intervención del juez. Es decir, en el derecho administrativo las normas regulan los institutos de fondo, que son los que mencionamos recién, que es un contrato, que es un acto administrativo, que es un reglamento, que es un sujeto de derecho administrativo, que es una empresa del Estado, etcétera, etcétera. Está regulada en el derecho administrativo el procedimiento interno de la administración, cómo la administración hace para tomar sus decisiones, cosa que no existe en otra rama del derecho, porque no se le regula a ningún sujeto las normas que tiene que seguir para tomar una determinación. Y después tenemos las normas, no de procedimiento, sino las procesales, que son las normas de actuación judicial en el campo del derecho administrativo. Cuando yo estoy en desacuerdo con la administración pública, cuando hay contienda con la administración pública, y vamos a llevar nuestra contienda al juez. Por eso lo llamamos contencioso administrativo, cuando hay contienda judicial administrativa. No se dice en otras materias el término contencioso. Sin embargo, el derecho se encarga de resolver contiendas, porque es el conjunto de normas que regulan la vida humana tendiente a garantizar la paz social y resolver los conflictos. Pero no decimos contencioso civil, contencioso laboral, sí decimos contencioso administrativo. ¿Por qué? Porque en el contencioso administrativo tenemos que buscar una diferenciación de lo que es el procedimiento. Por un lado el procedimiento interno y por el otro el proceso externo que se produce en el ámbito judicial. Así que tenemos esos 3 grupos de normas. Normas de fondo, normas procedimentales y normas de fondo procesales. Pero esos 3 grupos están atravesados también transversalmente para hacerlo más complicado. Ustedes saben que vivimos en un país que tiene una forma de gobierno representativa y republicana, y una forma de Estado, no de gobierno, sino de Estado, que es federal. Tienen presente eso, que el régimen representativo y republicano es forma de gobierno, y el sistema federal es forma del Estado argentino. Entonces esos 3 grupos de normas que tenemos, los tenemos divididos en el derecho municipal, en el derecho local o provincial, y en el derecho nacional. Por lo tanto, el procedimiento administrativo está regulado por los municipios, por las provincias y por la nación argentina. El proceso contencioso administrativo está regulado por la nación argentina y por la provincia de Buenos Aires, porque los municipios no tienen poder judicial. La justicia de faltas no es justicia. Perdón, profesor, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, cómo no, María Emilia. No entendí lo del procedimiento administrativo. Está regulado por nación, provincia y municipio. Sí. ¿Y qué es lo que no está regulado por el municipio? El proceso administrativo.
Ok. Las municipalidades no tienen derecho procesal. Tienen derecho de Perfecto. procedimiento administrativo, que es el procedimiento que tiene que seguirse dentro del ámbito... Judicialmente. Exacto. Pero dentro del ámbito municipal, administrativamente. Sí, Pero sí, sí. las causas municipales rige el Código de Proceso Contencioso Administrativo de la provincia de Buenos Aires. Igual sobre esto vamos a volver, chicos, no se haga problema. Gracias. No, por favor. Avanzamos entonces en lo que significa fuentes del derecho administrativo. ¿De dónde surgen las normas de derecho administrativo que me permiten a mí resolver un conflicto de derecho administrativo que hay todos los días? Cuando ustedes se anotaron o pidieron cambio de comisión y se los denegaron. O cuando piden un reconocimiento de una materia que dieron en otra facultad. Están planteando una cuestión administrativa que hay que resolver en base a el derecho administrativo. Y dentro del derecho administrativo, ¿cómo lo resuelvo? Yendo a la fuente. ¿Qué son las fuentes? Son hechos y actos de los que surgen principios y normas. Hechos y actos de los que surgen principios y normas de derecho administrativo que modifican la esfera jurídica de los particulares y la administración. No se asusten. ¿Qué quiere decir esto? Los hechos y actos de los que surgen esos principios y normas que yo necesito para resolver una cuestión administrativa, van a modificar la esfera jurídica de los particulares y la administración. ¿Por qué? Porque vamos a estar colisionando, como si fueran dos círculos que se unen y tienen un vértice, un punto en común. Bueno, en ese vértice o conflicto o caso, hay que aplicar una norma. Voy entonces a los hechos y actos de los que surgen las normas y los principios del derecho administrativo. Básicamente, ¿cuál es la fuente? La ley. Pero hay otras fuentes del derecho administrativo que me permiten resolver un caso. Instrumentos, dice el doctor Balbín, instrumentos que crean y forman el ordenamiento jurídico. Principalmente las reglas jurídicas. ¿Cuáles son las reglas jurídicas? La ley. Pero son los instrumentos que crean y forman el ordenamiento jurídico. ¿Qué es el ordenamiento jurídico? Es lo que aplico yo para resolver una cuestión, un conflicto. Esas fuentes pueden ser directas o indirectas. Las directas son las jurídicas, las reglas jurídicas, las leyes. En el derecho administrativo es un derecho no codificado, como decíamos, no vamos a tener un código rector, sino que vamos a tener una diáspora de normas, en la cual va a prevalecer la fuente formal, o sea, la ley formal, sobre las fuentes materiales, que ahora vamos a ver. Y decíamos que el derecho administrativo es un derecho en movimiento, está en permanente evolución. El derecho civil depende de cada cuánto el Congreso de la Nación dicte una ley civil, porque ustedes saben por el artículo 75 de la Constitución, que el Código Civil, y por tanto la legislación civil, es de competencia del Poder Legislativo, y del Poder Legislativo Federal. Corresponde al Congreso de la Nación. Las provincias no dictan derecho civil, el Poder Ejecutivo no dicta reglamentos de derecho civil, no dicta normas de derecho civil, sino que pertenece al Congreso y al Congreso Nacional. Pero en cambio, el derecho administrativo se produce permanentemente. Es probable que en este momento el presidente de la Nación esté firmando un reglamento, un acto administrativo, que alguna provincia esté en sesión en su legislatura y esté sancionando alguna ley administrativa, que algún consejo deliberante o algún intendente o gobernador en este momento esté firmando un reglamento, o el jefe de gabinete puede estar dictando una decisión administrativa, que así se llaman los reglamentos del jefe de gabinete, o un ministro de la Nación o secretario de Estado puede estar firmando en este momento una resolución administrativa. Quiere decir que seguramente en este momento está naciendo una norma de derecho administrativo.
Por eso digo, es vastísimo el derecho administrativo. Hay miles de normas de derecho administrativo. Las normas civiles se pueden juntar en un código. Las normas de derecho administrativo no hay formalidad ni posibilidad alguna de compendiar en libros o en lo que sea, porque se viene produciendo permanentemente. Y las fuentes del derecho administrativo, o sea, estos instrumentos que crean el ordenamiento jurídico, tienen también su jerarquía. La norma, la fuente escrita está por sobre la no escrita. Y en este sentido, el viejo artículo 17 del Código Civil remitía al uso de la costumbre. Esto también está repetido en nuestro Código Civil y Comercial actual, que refiere al uso de la costumbre cuando la ley remite a ella o en ausencia de ley. Pero tienes una supremacía, una superioridad jerárquica, la norma escrita sobre la no escrita. La costumbre va a regir entonces cuando la ley nos deriva a ella o cuando la ley no dice nada. Asimismo vamos a tener un triángulo acá, una pirámide, que ustedes han visto la pirámide de Kelsen, con la norma fundante básica arriba, con la Constitución en el vértice. Acá vamos a tener una pirámide un poco achatada arriba, porque va a tener un podio, un número 1 del podio, que va a ser compartido. ¿Vieron ustedes cuando se produce un empate en un premio, empatan, y le dan el premio, la medalla o la copa a 2 ganadores? Bueno, acá tenemos 2 ganadores que ocupan el primer lugar del predio, que son los que crean el bloque de constitucionalidad. Nuestra Constitución y los tratados internacionales con jerarquía constitucional. O sea que tienen la misma fuerza, el mismo valor y la misma jerarquía que la Constitución, aún sin integrar su texto, porque se mantienen como instrumentos separados. Son los que ocupan ese lugar en el podio. Esto lo dice el artículo 75, inciso 22. 22. Exactamente. Que nos marca que la Constitución y los tratados internacionales están arriba del todo en la jerarquía. Que debajo viene el resto de los tratados internacionales. Aquellos tratados internacionales que no tienen jerarquía constitucional. Que están por debajo de la Constitución, pero por encima de la ley. En tercer lugar está la ley. Y debajo todo el resto de los instrumentos administrativos o de las decisiones administrativas. Por lo tanto, este es el orden federal, el bloque federal de constitucionalidad y de fuentes del derecho administrativo. Esa es la jerarquía de las normas. Pero asimismo, si ustedes recuerdan, el artículo 31 de la Constitución Nacional, ¿qué nos dice? Nos dice, esta Constitución, las leyes que en su consecuencia se dictan y los pactos con potencias extranjeras son ley suprema de la nación. ¿Qué nos aporta esto? Porque habíamos visto que el bloque de constitucionalidad también hablaba de la Constitución, de los pactos con potencias extranjeras o tratados internacionales, en términos más modernos, y las leyes del Congreso, que el 31 nos dice son ley suprema, pero el 75, inciso 22, nos dice que tiene jerarquía. Por lo tanto, unas son más supremas que las otras. No son tan supremas como otras. La Constitución entonces es ley suprema, pero suprema, premium, por decirlo de alguna manera. El resto de los tratados internacionales son ley suprema, pero menos suprema que la Constitución. Y el resto de las leyes son ley suprema también, pero menos suprema que la Constitución y que el resto de los tratados. ¿Qué nos quiere decir el artículo 31? ¿Qué nos quiere marcar?
A ver si se les ocurre, cuando dice son ley suprema de la nación. ¿Que hay leyes que son pétreas? No, no tenemos nada pétreo. Los contenidos constitucionales en la República, por ejemplo. Claro. Pero no hay leyes pétreas, ni cláusulas pétreas constitucionales. Nos está marcando este artículo 31, que hay que leerlo no como contrario al 75, inciso 22, sino como complementario. Hay que integrarlos y hay que armonizarlos y analizarlos conjuntamente. Nos está marcando el orden federal como ley superior. ¿Qué nos quiere decir? Que el bloque constitucional o legal federal, en el cual hay una ley suprema que es la Constitución y los tratados, siguen los tratados y siguen las leyes, sin embargo es ley suprema para los ordenamientos jurídicos provinciales o locales o autónomos. Eso nos quiere decir. Attenti nos dice que ese bloque de jerarquía constitucional es ley suprema para los ordenamientos locales. Entonces ahí entra a jugar el artículo 5 de la Constitución Nacional y los artículos de la segunda parte de las autoridades del gobierno nacional, que son las autoridades de provincia. El 5 nos está diciendo que la nación argentina garantiza, con su bloque de constitucionalidad federal, garantiza la autonomía de las provincias, pero que esas provincias deben garantizar, por otra parte, el dictado de una constitución que debe arreglarse a las declaraciones de derechos y garantías de la Constitución Nacional. Y además debe garantizar el régimen municipal, la instrucción primaria y la administración de justicia. Pero debe garantizar básicamente y fundamentalmente el sistema de la Constitución Nacional. Por lo tanto, el 75, inciso 22 y el 31 nos van a decir lo mismo, con palabras diversas. El 31 nos va a decir, la nación está por encima de las provincias, por lo tanto la normativa de la nación es ley superior para las provincias. Y el 75, inciso 22 va a decir, esta ley superior para las provincias, ojo, tiene una jerarquía. Esto arriba, esto en el medio y esto debajo. Por lo tanto, podemos decir que en el orden jerárquico tenemos 5 peldaños. Tenemos por un lado la Constitución Nacional y los tratados con jerarquía constitucional en el primer lugar del podio. En el segundo lugar, los restantes tratados y normas que dicten los órganos supranacionales, comunitarios y globales. Es decir, la legislación que dicte, por ejemplo, el Mercosur, o las asociaciones en las cuales el Estado argentino sea parte. Entonces, restantes tratados sin jerarquía constitucional y las normas que dicten los órganos supranacionales. La Unión Europea, por ejemplo, en el caso de los países europeos, que es ley a los efectos internos y que tiene jerarquía superior a la ley española, italiana, francesa o cual sea, porque lo dicta una organización supranacional de los cuales los estados europeos hacen parte. En tercer lugar, las leyes y decretos de contenido legislativo del Poder Ejecutivo, que vamos a ver qué son. Son los reglamentos de necesidad y urgencia. Las leyes y los reglamentos de necesidad y urgencia. Por debajo, los decretos del presidente de la República. Y en el quinto lugar, los otros actos normativos de rango inferior, dictados por los órganos o los entes de la administración pública. Constitución y tratados. Resto de los tratados y normas de organizaciones supranacionales. Leyes de la nación. Decretos del presidente, del presidente de la nación. Y por debajo todo acto administrativo general
dictado por organismos inferiores al presidente de la Nación. Las resoluciones de los ministros, las decisiones administrativas del jefe de gabinete, los estatutos de la universidad, de las universidades nacionales, las resoluciones de las universidades y facultades nacionales, etcétera, etcétera. Que estas ordenanzas universitarias, a las que hacíamos mención, como el estatuto, por ejemplo, de la Universidad Nacional de Mar del Plata, es una norma muy particular porque surge de la autonomía de la universidad pública y no pertenece al ámbito de jurisdiccional del Poder Ejecutivo. No depende del decreto del Poder Ejecutivo de las universidades nacionales, sino directamente de la Constitución y de la ley, del constituyente y de los legisladores, porque es la Constitución Nacional la que le da personalidad jurídica a las universidades y es la ley universitaria la que regula su marco normativo que después es completado por cada universidad, cuyo rector es elegido por la comunidad universitaria, no por el Poder Ejecutivo ni por el Congreso. No intervienen los poderes políticos en la elección del rector, sino la propia comunidad universitaria. Y la propia comunidad universitaria se organiza a través de la asamblea universitaria en establecer las normativas que rigen la vida de la universidad. Toda nuestra normativa que nos regula a nosotros está dictada por la universidad y está dictada por nosotros, por los estudiantes, por los docentes y por los graduados, que somos los que ejercemos el gobierno de la Universidad Pública Argentina. Esto lo tenían presente, ¿verdad? Bien. Dentro de la punta de esa pirámide vamos a tener a la Constitución Nacional. El doctor Balbín, que es uno de los textos, creo que Mari le habló de los textos de la bibliografía, ¿no es cierto? Y cómo se van a organizar los parciales, 2 parciales con sus respectivos recuperatorios, con preguntas generalmente a desarrollar. No hacemos multiple choice nosotros porque entendemos que no es pedagógicamente adecuado. Balbín dice que el derecho administrativo es el derecho constitucional concretizado. Es decir, que bajamos el derecho constitucional a la órbita del Poder Ejecutivo Nacional. Y tenemos que la Constitución Nacional es la gran fuente del derecho administrativo, porque es la que nos sitúa primero dentro del Poder Ejecutivo, que es donde funciona la administración pública. Porque ustedes saben que los 3 poderes ejercen las 3 funciones, pero ejercen una preponderantemente. El Poder Ejecutivo ejecuta las leyes, administra el país. Por lo tanto, tiene toda su estructura, que es la administración pública, para cumplir su rol. La administración pública es la que se encarga de ejecutar las directivas del Poder Ejecutivo en cuanto a administración del país y ejecución de las leyes. Pero también tiene funciones judiciales y funciones legislativas, pero minoritariamente. Puede presentar proyectos de ley y participa de la sanción de las leyes, promulgándolas y publicándolas en el boletín oficial. Esa es una función legislativa. Los tribunales administrativos son función judicial, aunque tengan revisión en el ámbito jurisdiccional, porque el derecho a la jurisdicción está reconocido en los tratados internacionales. Pero básicamente el presidente de la Nación administra el país. No juzga, ni legisla, ni dicta normas. Pero los otros 2 poderes, uno dicta normas generales, abstractas, obligatorias, que es el legislativo, otro juzga hechos producidos, aplica la ley a hechos producidos, que es el Poder Judicial, pero no obstante también estos 2 poderes tienen función administrativa. ¿Cuándo? Cuando administran sus estructuras, para cumplir sus fines. Para que la justicia juzgue, necesita tener personal, necesita contratar personal,
alquilar inmuebles, comprar resma, contratar profesionales, nombrar jueces. Esa es función administrativa dentro del Poder Judicial, no es función judicial. Y lo mismo pasa con el Poder Legislativo. Pero ejercen residualmente la función administrativa. El Poder Ejecutivo ejerce predominantemente la función administrativa. Y cuando nosotros hablamos de derecho administrativo, hablamos de nuestra relación con el Poder Ejecutivo, con la administración pública o con la función administrativa, si quieren ustedes extenderlo, pero siempre debajo de las facultades del Poder Ejecutivo. Entre las normas que son fuente de derecho administrativo, aparece todo el desarrollo constitucional de nuestro sistema democrático. No solo el artículo 1, que es un contenido pétreo, que dice que la nación argentina adopta para su forma de gobierno la forma representativa y republicana, y para su forma de Estado la forma federal, sino también el artículo 36, por ejemplo, que establece la cláusula democrática. Esta Constitución mantendrá su imperio aun cuando se interrumpiere su observancia por actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático. Estos actos serán insanablemente nulos. Es decir, todo lo que genere una revolución que deje sin efecto la aplicación de la Constitución es nulo. Y sigue manteniendo su imperio la Constitución porque ella misma lo establece. La Constitución será vigente aunque la derogue una fuerza insurrecta. Sin embargo, ustedes saben que dentro del contrato social, o dentro de los derechos no enumerados del artículo 33, subsiste la teoría que establece el derecho de resistencia a la opresión. Ustedes lo han estudiado en derecho político, con Locke y con Rousseau. No Hobbes porque no lo reconocía, porque era un autoritario, un autor autoritario. Sí, los otros que son autores democráticos, digamos. El derecho de resistencia a la opresión. Cuando hay un gobierno que oprime, por lo tanto viola la Constitución, la misma Constitución nos da derecho a resistirnos a esa opresión, en su propio nombre, es decir, para restablecer el orden constitucional y el régimen de libertades constitucionales. Ahora bien, la Constitución tiene dos grupos de normas, dos grupos de normas que son fuente directa del derecho administrativo, sin perjuicio de este artículo 36 que lo puse a modo de ejemplo. Un grupo de normas que son la segunda parte de la Constitución, que regula los poderes públicos. Si dijimos que el derecho administrativo es el conjunto de normas que regulan mi relación con la administración pública, o sea, con el Poder Ejecutivo, es fundamental y es fuente de esa relación saber cuáles son las prerrogativas que tengo yo y las prerrogativas que tiene la administración, las funciones que tiene el Estado, el Poder Ejecutivo. Y cuáles son funciones que no tiene el Poder Ejecutivo porque lo tienen los otros poderes. Por eso la segunda parte de la Constitución. Por eso el artículo 99 que dice qué puede hacer el presidente, y el artículo 100 que dice qué puede hacer el gabinete de ministros, son fuente directa e inmediata de nuestro derecho administrativo. Porque todo lo que no puedan hacer, todo lo que la Constitución no diga, no lo pueden hacer. Y es una libertad del ciudadano el disponer de lo que no pueden hacer los poderes públicos. Si el presidente no tiene facultad para una cosa, no puede ejercerla. Y ese no ejercicio de esa función es parte de mi libertad frente al Estado, de mis derechos frente al Estado. Porque esto es como si fuera una línea, ¿no es cierto?, donde dos flechas que parten de vértices opuestos se encuentran en determinado punto. Una es el ciudadano a través de la libertad del ciudadano, y por el otro lado el poder del Estado. ¿Quién avanza más?
en este tironeo lo establece la Constitución quien avanza más, y depende del régimen de Estado que tengamos. Regímenes totalitarios avanza más el poder del Estado sobre la libertad del ciudadano. Regímenes liberales avanzan más las libertades ciudadanas frente al poder del Estado. ¿Qué es lo que hay que buscar? El equilibrio, el justo medio, la convivencia de la libertad del ciudadano con las prerrogativas del poder, que garanticen libertad para todos, pero un mínimo de igualdad que nos permita acceder a una condición de vida determinada. Porque si yo establezco libertad absoluta, los patrones van a establecer las condiciones de trabajo que se les ocurra y establecer los salarios que se les ocurra, contra el derecho de acceder a un mínimo de una calidad de vida decente del trabajador. Entonces el Estado regula, el Estado establece salario mínimo, vital y móvil, establece convenciones colectivas de trabajo que controla y establece legislación laboral. El poder del Estado avanza sobre la libertad del empresario. Y esto pasa en todo. Lo vamos a ver cuando veamos poder de policía, que es la regulación legislativa de los derechos constitucionales. Todos los derechos son regulados, ninguno es absoluto, son todos relativos, porque hay que garantizar a partir de la regulación de los derechos de todos un bien social. Sea el medio ambiente, sea la confianza pública, sea el funcionamiento de la economía, sea la distribución de la riqueza, sea las condiciones dignas y equitativas de labor, o lo que fuere. Por lo tanto, los artículos 99 y 100 nos dicen qué puede hacer el Poder Ejecutivo. En una lógica inversa a la del ciudadano. El ciudadano puede hacer todo aquello que no tenga prohibido. Lo dice el artículo 19. Nada está prohibido, nadie puede impedirle al ciudadano hacer lo que la ley no prohíbe. Y esto está dicho, como decíamos, por el artículo 19. No está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni privado de lo que la ley no le prohíbe. En el Estado pasa al revés. El Estado no es que pueda hacer todo lo que no tiene prohibido, sino lo contrario. Puede hacer exclusivamente aquello que tiene permitido, sea explícita o implícitamente. Cuando la Constitución habla, por ejemplo, de que el presidente es el jefe supremo de la nación, le está dando implícitamente facultades. Después dice declarar la guerra, el estado de sitio. Bueno, esas son facultades explícitas, pero hay algunas que son implícitas. ¿Por qué? Porque nunca se podía enumerar todas las facultades del presidente de la República. Tiene las facultades que surgen de la administración general del país, pero a su vez que no colisionen con las facultades de los otros poderes, que son el poder legislativo y el poder judicial. Entonces el artículo 75 establece qué puede hacer el poder legislativo, y lo que puede hacer el poder legislativo puede formar una zona de reserva legal que no puede compartir el presidente de la República. No puede dictar normativas sobre determinadas materias que son exclusivamente de regulación legal. O lo que puede hacer el Poder Judicial, que obviamente es lo que no puede hacer el Poder Ejecutivo. Hay facultades concurrentes del Poder Ejecutivo nacional con las provincias y del Poder Ejecutivo nacional con el Congreso de la Nación. Por ejemplo, promover el bienestar, facultar, impulsar la ilustración, el desarrollo, la construcción de caminos, etcétera, etcétera. Bueno, eso el Poder Legislativo puede hacerlo a través de normas, o el Poder Ejecutivo puede hacerlo a partir de acciones concretas. Pero hay cosas que no puede legislar el Poder Ejecutivo. Las cláusulas más duras nos dicen que el Poder Ejecutivo nunca podría, ni aún en situación de necesidad de urgencia extrema, legislar en materia de partidos políticos o de elecciones, o en materia penal o en materia tributaria. Eso lo dice el artículo
99, inciso 3 de la Constitución Nacional. El resto de las materias no puede hacerlas porque le corresponden al Congreso y podría hacerlas solamente a través de un decreto de necesidad de urgencia. Solamente. Y hay cosas que sí que puede regular. El otorgamiento de créditos para promocionar la industria, etcétera, etcétera. Bueno, puede dictar reglamentaciones en ese sentido, compartiendo funciones con el Congreso de la Nación. Pero hay cosas que son reserva legal. Zona que solamente puede pisar el Congreso de la Nación. ¿Queda claro hasta acá, chicos? Bueno, vamos a cortar porque ya son 4:20 casi. Por ser la primera clase, estuvo bastante bien. Y nos vemos el martes a las 15. Un gusto verlos conocido y espero que se les haya ido el susto por la materia, aquellos que las tenían, y que vean que es una materia común y corriente, accesible, fácil, pero que sí hay que estudiar. Y yo les sugiero que ya estos temas que vamos viendo, los vayan viendo con tiempo, porque después se amontonan los temas y no reúnen la posibilidad de preparar correctamente un parcial. Profesor, ¿Sí? ¿le puedo hacer una consulta? ¿Con el manual de Balbín estaría bien? Sí, perfecto. Ah, ok. Muy buen libro. Bueno. ¿Alguna otra consulta? No, por el momento. Bueno, chicos y chicas, hasta la semana que Chao, viene. gracias. Nos vemos. Hasta luego. Gracias. Gracias.